Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que francamente, a mí me tiene fascinada también. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle una oportunidad a mi canal. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades, en esa telaraña de rumores, amores y desamores que tanto nos cautiva. Y por supuesto vamos a hablar de una de las parejas que más ha conquistado nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que todos amamos. El título lo dice todo, Hande Erçel da el sí a Kerem Bürsin. Amor a la vista. Y la verdad es que la noticia es muy jugosa y merece que le dediquemos un buen rato, ¿verdad? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es una forma increíble de no perderse ninguno de mis vídeos y de estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No se van a arrepentir. Así no se pierden nada de lo que aquí les traigo, y me ayudan a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Es de esas historias que nos recuerdan que el amor, a veces, puede surgir de los lugares más inesperados y florecer en medio del bullicio de los reflectores. Todo comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que para nuestra suerte se enamoraron perdidamente. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, una chispa que saltó de la ficción a la vida real, encendiendo los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Desde el principio el fandom se volvió loco con la posibilidad de que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. La conexión entre Eda y Serkan era tan palpable, tan intensa, que era difícil no desear que esa magia continuara fuera del set. Y para la alegría de todos, así fue. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos. Todo indicaba que algo estaba pasando entre ellos. Se les vio juntos en diferentes lugares, compartiendo momentos de lo más románticos, desde cenas íntimas hasta paseos por la ciudad tomados de la mano. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicidad, con fans de todas partes del mundo celebrando la posible unión de sus ídolos. Y es que, ¿quién no se emocionaría al ver que la magia de una serie se materializa en la vida real? Era como si los personajes que amábamos, Eda y Serkan, estuvieran cobrando vida, llevando su amor a un nivel más allá de la pantalla. La expectación era enorme y cada nueva foto o vídeo que salía a la luz era analizado al detalle, con la esperanza de confirmar lo que todos anhelábamos: el romance entre Hande y Kerem era real. Una de las cosas más bonitas de su relación fue cómo la vivieron. No la ocultaron, pero tampoco la expusieron de manera desmedida. Mantuvieron un equilibrio perfecto entre la vida pública y la privada, lo que les permitió disfrutar de su amor sin la presión mediática excesiva. Y eso, chicas y chicos, es algo que se valora mucho en el mundo de las celebridades. Supieron mantener una cierta privacidad, preservando su relación del escrutinio constante, lo que les permitió construir una conexión genuina y alejada de la vorágine de los paparazzi y los titulares sensacionalistas. Esto, sin duda, hizo que su relación fuera aún más especial. El hecho de que no necesitaran exponer cada detalle de su vida amorosa a la opinión pública demostró su madurez y su deseo de proteger su relación. Nos dejaron entrever su amor, pero siempre con un toque de misterio y elegancia, lo que mantuvo viva la llama de la curiosidad y la admiración de sus fans. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama internacional. Sus fans los adoraban y cada vez que aparecían juntos, las redes sociales explotaban de emoción. Se les veía cómplices, felices, y su amor parecía auténtico y profundo. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos y con una química innegable. Sus publicaciones en redes sociales eran esperadas con ansias, y cada foto o vídeo que compartían era celebrado por sus seguidores. La forma en que se miraban, la manera en que se tomaban de la mano, la complicidad que irradiaban. Todo eso hacía que su relación fuera un ejemplo de lo que todos aspiramos, un amor verdadero, basado en el respeto, la admiración y la felicidad compartida. Eran la pareja ideal y su historia nos recordaba que el amor, en todas sus formas,
puede ser una fuente inagotable de alegría y esperanza. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Los medios de comunicación especulaban, los fans se preocupaban, y la incertidumbre reinaba. Las especulaciones se intensificaron, y los rumores se multiplicaron. Las redes sociales se llenaron de conjeturas y análisis minuciosos de cada publicación, cada gesto, cada ausencia. Finalmente, y para la tristeza de muchos, se confirmó la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido poner fin a su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el fandom. El mundo se vino abajo para muchos. La decepción y la tristeza inundaron las redes sociales. Los fans, que habían invertido tanto cariño y esperanza en esta pareja, se sintieron desilusionados. Fue un momento difícil para sus seguidores, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y tristeza. Se compartieron recuerdos de su relación, fotos y vídeos que evocaban la magia que habían creado juntos. Los mensajes de cariño y aliento se multiplicaron, demostrando el gran afecto que el público sentía por ellos. La ruptura fue un golpe duro para todos, pero también sirvió para demostrar la capacidad de adaptación y resiliencia tanto de Hande como de Kerem. A pesar del dolor, supieron mantener la calma y el respeto mutuo, demostrando que aunque el amor romántico pueda llegar a su fin, el cariño y la admiración pueden permanecer. Pero como siempre, la vida continúa, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales y sus vidas personales. Se enfocaron en sí mismos, en sus proyectos, y en construir un futuro lleno de éxitos y felicidad. Y aunque la ruptura fue un momento doloroso, también les brindó la oportunidad de crecer, de aprender y de redescubrirse a sí mismos. Y aquí es donde entra en juego el tema de hoy: Hande Erçel da Elsi a Kerem Bürsin. Amor a la vista. ¿De qué se trata esto? ¿Volvieron? ¿Se reconciliaron? Pues no exactamente, pero la noticia es muy interesante y merece ser analizada en detalle. Resulta que recientemente Hande Erçel fue vista en público, luciendo un anillo muy especial. Y no cualquier anillo, sino uno que, según algunas fuentes, podría ser un anillo de compromiso. Sí, como lo escuchan. El rumor de un posible compromiso matrimonial ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación. La especulación se desató de inmediato, y los fans comenzaron a analizar cada detalle del anillo, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la noticia. ¿Y por qué esto es tan relevante para nuestra historia? Porque aunque Hande y Kerem ya no estén juntos como pareja, la posibilidad de que Hande se comprometa nos recuerda, inevitablemente, a Kerem. Nos hace pensar en el amor que compartieron, en la química que tenían, y en la magia que crearon juntos. Es inevitable que al ver a Hande en esta situación, recordemos la intensidad de su relación con Kerem y nos preguntemos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. La pregunta del millón es: ¿quién es el afortunado? Pues, según la información disponible, Hande estaría saliendo con un hombre llamado Hakan Sabank. Hakan es un empresario turco proveniente de una familia muy conocida en Turquía. Y al parecer, la relación va viento en popa. Hakan es un hombre exitoso y respetado en su ámbito, y parece ser que ha logrado conquistar el corazón de Hande. Se les ha visto juntos en diversas ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y felicidad. Aunque no hay una confirmación oficial de que el anillo sea de compromiso, las especulaciones son fuertes. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen rumor de boda? La idea de que Hande pueda estar a punto de casarse ha generado muchísima expectación y emoción entre sus fans. El misterio y la incertidumbre han mantenido a sus seguidores pegados a las redes sociales, ansiosos por obtener más información sobre esta posible boda. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el fandom? Pues, como era de esperar, la reacción fue de todo tipo. Algunos seguidores se mostraron felices por Hande, celebrando su felicidad y deseándole lo mejor. Es natural que ante la noticia de un posible compromiso, los fans expresen su alegría y apoyo a su ídolo, deseándole que encuentre la felicidad y el amor verdadero. Otros, por otro lado, recordaron con nostalgia su relación con Kerem, expresando sus sentimientos y añoranzas. Es comprensible que tras la noticia, los fans recuerden con cariño la relación entre Hande y Kerem, y expresen su nostalgia por el pasado. Y por supuesto, no faltaron las comparaciones y los debates sobre quién es mejor para Hande. Las comparaciones son inevitables y los fans pueden tener diferentes opiniones sobre quién es el mejor para Hande.
Lo que sí es cierto es que la noticia del anillo de Ande ha reavivado el interés en su vida personal y en su relación con Kerem. Y aunque las cosas no hayan funcionado entre ellos, es innegable que su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor nos recordó que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él. La verdad es que al final del día, lo importante es que Ande sea feliz. Y si Hakan Sabank es el hombre que le hace sonreír, qué bien. Le deseamos toda la felicidad del mundo y esperamos que encuentre el amor verdadero y duradero. Al final, la felicidad de Ande es lo más importante y deseamos que encuentre el amor duradero que la llene de alegría. Y hablando de amor, también es importante recordar que Kerem Bürsin sigue su propio camino. Después de su ruptura con Ande, Kerem ha estado enfocado en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Ha participado en nuevos proyectos, ha viajado por el mundo y ha seguido demostrando su talento y carisma. Kerem ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente, que ha sabido sobreponerse a las dificultades y seguir adelante con su vida. Es importante no olvidar que la vida es un camino lleno de cambios y sorpresas. Y que a veces las relaciones terminan, pero eso no significa que el amor se acabe. Al contrario, es una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad en nuevas experiencias. La vida nos ofrece nuevas oportunidades y experiencias, y es importante estar abiertos a ellas. Así que en resumen, la noticia de que Hande Erçel luce un posible anillo de compromiso ha generado un gran revuelo entre sus fans y en los medios de comunicación. Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Hande se case con Hakan Sabank ha despertado la curiosidad y la emoción de todos. La incertidumbre ha mantenido a los fans en vilo, esperando una confirmación oficial que aclare la situación. Y aunque muchos recordemos con cariño su relación con Kerem Bürsin, lo importante es desearle lo mejor a Hande y celebrar su felicidad. Al final, lo más importante es desearle lo mejor a Hande y celebrar su felicidad. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande se casará? ¿Cómo se sintieron al enterarse de esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Compartan sus opiniones y pensamientos, y hagamos de este un espacio de diálogo y debate. Y antes de terminar, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta conversación sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin y el amor. Gracias por su tiempo y su atención, y por compartir conmigo su pasión por el mundo de las celebridades. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. No se pierdan ninguno de mis futuros vídeos, y síganme para estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao.